100 frases célebres de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo y matemático griego, uno de los más importantes de la historia, que vivió entre 384 a.C. y 322 a.C. Sus ideas han inspirado a muchos por más de 2000 años, y su pensamiento sigue vivo hoy en día. Las frases y pensamientos más célebres de Aristóteles. Durante su vida, Aristóteles pronunció multitud de frases célebres que han quedado para el recuerdo y para la historia. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos. Uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. La esperanza es el sueño del hombre despierto. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. La amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El hombre solitario es una bestia o un dios. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. El amigo de todo el mundo no es un amigo. Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Es un principio indiscutible que para saber mandar bien, es preciso saber obedecer. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. En realidad vivir como hombre significa elegir un blanco, honor, gloria, riqueza, cultura y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. En las adversidades sale a la luz la virtud. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El amor solo se da entre personas virtuosas. La única verdad es la realidad. Avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe. El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que ya sabe. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera a la inteligencia de nuestra alma la ofuscan las cosas evidentes. El aprendizaje no es un juego de niños, no podemos aprender sin dolor. Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Los dialécticos y los sofistas, en sus disquisiciones, se revisten de la apariencia de filósofos. Solo hay una fuerza motriz, el deseo. El hombre es, por naturaleza, un animal político. Saber es acordarse. Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas. El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. La duda es el principio de la sabiduría. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. La naturaleza nunca hace nada sin motivo. El antídoto para 50 enemigos es un amigo. Las enseñanzas orales deben acomodarse a los hábitos de los oyentes. La calidad no es un acto, es un hábito. Una definición es una frase que significa la esencia de una cosa. La belleza del hombre está no en la sonoridad, o en el significado. La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana. A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto.
Nos volvemos valientes al hacer actos valientes. En su mejor momento el hombre es el más noble de todos los animales, separado de la ley y la justicia es el peor. Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido. Todas las acciones humanas tienen una o más de estas 7 causas: azar, naturaleza, compulsiones, hábito, razón, pasión, deseo. El hombre sabio no se expone a sí mismo sin necesidad al peligro, ya que hay pocas cosas por las que se preocupa lo suficiente, pero está dispuesto, en las grandes crisis, a dar incluso su vida, sabiendo que bajo ciertas circunstancias no merece la pena vivir. Adquirimos una cualidad particular al actuar de una forma particular. No hay un gran genio sin una mezcla de locura. Un buen estilo debe tener un aire de novedad y al mismo tiempo ocultar su arte. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. El buen estilo debe ser, ante todo, claro. El placer en el trabajo pone la perfección en el trabajo. En una democracia los pobres tendrán más poder que los ricos, porque hay más de ellos, y la voluntad de la mayoría es suprema. En la pobreza y otras desgracias de la vida, los verdaderos amigos son un refugio seguro. La democracia es cuando los indigentes, y no a los hombres de propiedad, son los gobernantes. Los grandes hombres son siempre de una naturaleza originalmente melancólica. La meta de los sabios no es asegurar el placer, sino evitar el dolor. La ley es razón libre de pasión. Los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. En todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. Percibir es sufrir. Cuento como más valiente al que supera sus deseos que al que supera a sus enemigos. La victoria tiene muchas madres y la derrota es huérfana. El que es incapaz de vivir en sociedad o el que no tiene necesidad porque tiene suficiente consigo mismo, debe ser o una bestia o un dios. El carácter puede casi ser llamado el medio más eficaz de persuasión. Un verdadero amigo es un alma en 2 cuerpos. El amor se compone de un alma habitando por 2 cuerpos. La única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar. El cambio siempre es dulce. La finalidad del trabajo es el ocio. El secreto del humor es la sorpresa. La naturaleza nunca hace nada en vano. Los hombres malos están llenos de arrepentimiento. El ingenio es insolencia educada. Todos los trabajos remunerados degradan y absorben el alma. La filosofía puede enfermar a las personas. El alma nunca piensa sin una imagen mental. Quien no es un buen seguidor no puede ser un buen líder.
Conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. Es la marca de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo. La energía de la mente es la esencia de la vida. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Ninguna gran mente ha existido jamás sin un punto de locura. La felicidad depende de nosotros mismos. Cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta y en el grado correcto y en el momento correcto y con el propósito correcto y de la manera correcta, eso no está al alcance de todos y no es fácil. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Un amigo de todos es amigo de nadie. Desear ser amigos es un trabajo rápido, pero la amistad es un fruto que madura lentamente. El que haya superado sus miedos será verdaderamente libre. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el objetivo y fin total de la existencia humana. Los que educan bien a los niños son más dignos de honrar que los producen, pues a estos solo les dio la vida, a esos el arte de vivir bien. El antídoto para 50 enemigos es un amigo. La pobreza es la madre de la revolución y el crimen. El placer en el trabajo pone la perfección en el trabajo. El aprendizaje no es un juego de niños, no podemos aprender sin dolor. El hombre es por naturaleza un animal social. Algunos ahorran como si vivieran para siempre. Otros gastan como si fueran a morir ahora mismo. La sociedad es algo que precede al individuo. Cualquiera que no pueda llevar la vida común o sea tan autosuficiente como para no necesitarla y, por lo tanto, no participe de la sociedad, es una bestia o un dios. El todo es más que la suma de las partes. Cuanto más sabes que no sabes. Porque las cosas que tenemos que aprender antes de poder hacerlas, las aprendemos haciéndolas. No siempre es lo mismo ser un buen hombre y un buen ciudadano. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.